En, digamos, dentro del catolicismo y también para efectos canónicos, el carisma del fundador es algo relevante, ¿no? Da- Viendo lo sucedido con el fundador, ¿qué reflexión le genera a ello? Mire, de hecho, fue las primeras cosas que nosotros nos preguntamos, ¿no? Es decir, eh, eh, ¿cómo queda el Sodalicium como instituto si el fundador tuvo, digamos, estas inconductas, patologías o como lo llamemos, ¿no? O delitos? Eh, y eh, desgraciadamente el caso de Figari no es el único en la iglesia e históricamente han existido muchos, y no solo en el tiempo reciente, sino también en el pasado. Han habido fundadores de institutos hoy día muy renombrados que se alejaron de la vida de la iglesia misma, que traicionaron la fe y que tuvieron otras... Porque eso, la miseria y el pecado humano es algo que siempre nos acompañará hasta el fin de los tiempos, digamos, ¿no? Y eso ocurrió para todos. Entonces, la iglesia tiene una reflexión a dos niveles, que es, Dios tiene distintas maneras de intervenir en la historia humana. Una, evidentemente, y la más común es a través de los hombres. Y esa intervención a través de los hombres, en algunos casos cuenta con la virtud del ser humano o no. Entonces, no es raro pensar que exista una gracia que se pueda haber recibido a través de una persona como iniciador de un movimiento, pero que es muy distinta a que esa persona, por su vida y los conocimientos que hoy día tenemos de él, que se convierta en referente del instituto. Entonces, en ese sentido, Luis Fernando ocupa un cargo como iniciador y coadyuvador de una serie de cosas que no solo eran propias, sino de otras personas, y que tuvo un espacio o una importancia histórica, pero que sin lugar a dudas él se distanció del propio carisma o inquietud que los miembros de ese instituto querían vivir y seguir. No sé si fui claro, a lo mejor tú puedes complementar, Fernando. A ver, respondiendo puntualmente a la pregunta si eso nos suscitó alguna reflexión, por supuesto. Y yo diría, en cierta forma, incipiente, antes inclusive del descubrimiento de estos hechos, porque por lo que ya hemos relatado, por el mismo carácter a veces autoritario, qué sé yo, pues no era un modelo, digamos, ¿no? Como uno puede decir, pues San Ignacio para los jesuitas, ¿no? Para nosotros era claro que inclusive con esa admiración y todo por el cargo, el lugar que ocupaba, y bueno, algunas de las cosas era una persona inteligente, tenía unas reflexiones interesantes, pero modelo de vida nunca lo consideramos, digamos, ¿no? Pero ya después de esto mucho más, entonces, ¿qué hicimos? Pues leer y consultar, ¿no? Porque como explicaba Sandro, efectivamente, por problemáticas que ha habido de las más diversas, es un tema que le he ido profundizando recientemente, ¿no? Esto que explicaba antes del Vaticano II y tal. Una de las personas que más se ha especializado en eso, que tiene cosas escritas y ha acompañado muchas congregaciones, ha acompañado también a los Legionarios de Cristo, por ejemplo, es este sacerdote Gianfranco Irlanda que mencionábamos el otro día, que nos ha dado muchas luces desde la teología, que entra más o menos desde lo que menciona Sandro. No sé, me imagino que no sea interés de la comisión entrar en el detalle más teológico, pero para entenderlo, pero pienso que la reflexión nuestra va, por un lado, desde el lado de la teología para tratar de comprender, pero comprender qué, ¿no? Y el otro lado, la otra coordenada, digamos, es el de la vida, el de la realidad, un poco lo que, por como comenzó esta reunión, ¿no? Más allá de todos estos
defectos, pecados, fallas, después personas que han estado en la dirección y que de distinta manera pues todos tenemos, no solamente hay diversidad de iniciativas, sino es el testimonio de la gente, lo que la gente nos dice, o cómo la gente vive, cómo ellos mismos comienzan a participar, a ayudar a otros, en fin. Entonces uno dice, acá hay algo que si fuera simplemente una obra de las personas. El otro día presentamos, en este momento somos 156, para sustentar de alguna manera todo eso, claro, con la participación de muchas otras personas. Pero igual, si fuera empresa, por lo menos es la reflexión nuestra, ¿no? Si fuera una empresa solamente humana, no, yo creo que no se explica, ¿no? Entonces eso sí nos refuerza en la convicción de que, bueno, a pesar de nuestras fragilidades, Dios nos llama, Dios nos quiere acá, Dios nos quiere trabajando, haciendo el bien, nos ayuda. Ese es el carisma, ¿no? Y que no viene pues como por un tubo solamente a través de una persona, sino que cada uno tiene un aporte. Claro, el del iniciador es pues iniciar, pero el desarrollo de estas cosas y las impostaciones, cuando nosotros hemos ido saliendo a algunos otros lugares y culturas, eso ha enriquecido mucho, ¿no? Al comienzo pues era mucho más clara una impronta, vamos a decir así, limeña, digamos, y después se ha ido diversificando. Todo eso también es parte del carisma, no es solamente un... Y digamos, en la función que cumple el día de hoy, ¿han pensado en una posibilidad de una suerte como de refundación? Hago la pregunta porque, digamos, cuando un partido político, si el líder fundador cumple un rol, no decir mitológico, ¿no? Pero sí de narrativa, al igual que en otros espacios, en las mismas congregaciones religiosas. San Ignacio es un ejemplo, Chaminá es otro, además que todos los salones de clase en el Santa María tienen una foto del fundador, y es algo que ustedes no van a poder tener en las generaciones a venir. Incluso hay un estigma referido al término sodalite o sodalicio que puede durar mucho tiempo. Entonces, ¿no han pensado en algún tipo de proceso de refundación? Incluso hay una obra de teatro, no sé si ustedes la vieron, San Bartolo, donde se habla del sodalicio en esos términos y claro, ya una vez que entra al arte o a la cultura, tiene una proyección en el tiempo que hace que sea muy difícil que puedan en generaciones futuras empezar de cero sin dejar esta estructura de lado, ¿no? Sí, de hecho es un tema que hemos conversado mucho y que sigue, digamos, en debate. Hay una decisión ya tomada y que tiene un contenido, pero que el adjetivo hoy día no está claro porque depende de cómo se entienda. Tiene que haber un cambio radical absoluto, y ese cambio radical absoluto se logra desde el volver a las raíces carismáticas del propio instituto. Las raíces carismáticas del propio instituto no radican o no están en la persona de Luis Fernando Figari, están en todos aquellos miembros que hoy día formamos parte de este instituto y que nos hacen seguir estando, nos hace Dios seguir estando aquí y miembros. Hay una experiencia sodalite que es mía y que me la ha regalado Dios, que no he hecho nada porque me la dé, la tiene Fernando y las 166 personas que hoy día continúan. Esa experiencia carismática, fundante, hace que el Sodalicium siga existiendo. De la reunión que pronto vamos a tener, uno de los elementos o de los que vamos a partir es por qué seguimos acá, y desde el por qué seguimos acá y para qué estamos acá es cómo proyectamos el futuro. Entonces, si volver a esa raíz carismática de lo que nos hace estar acá se llama reforma, renovación radical o refundación, hoy día no lo sabemos, pero ese es el contenido.
dentro de la vida de la iglesia o de los especialistas, algunos dicen que eso se llama reforma, otros dicen que se llama refundación. No sé al final cómo se llamará, pero eso es lo que vamos a hacer. Y si se llama refundación o reforma, creo que es algo que el tiempo lo dirá, pero que la decisión por hacerla está. Está claro que cargamos con un pasivo, por decirlo de alguna manera, que es esta historia nuestra reciente y la figura del iniciador o del fundador histórico, que es Figari. Y esta es una opinión personal. Creo yo que el Evangelio de Jesucristo, o sea, los apóstoles, si hubieran querido presentar una historia linda y perfecta, hubieran eliminado a Judas y hubieran eliminado a unos cuantos personajes más, y hoy día no sabríamos de eso, ¿no? Y la historia hubiera sido fantástica. Todos fueron buenos, nadie metió la pata, nadie se equivocó, y pucha, fantástico estar en esta iglesia donde todos son buenísimos. Pero desde que partió la iglesia, Judas existió Pilatos, existió Barrabás, todos estos personajes existieron. Y creo que en la tradición apostólica se permitió que existieran para la toma de la conciencia de la realidad humana y de que se puede ser mejor a pesar de estas historias de error, de equivocación, de pecado, de delito. Yo tengo la impresión que por más que hoy día cargamos algo pesado, esa ya es mi opinión personal, es evangélico decir, sí, ¿sabes qué? Soy sodalicio, hemos tenido esta historia, este personaje estuvo en nuestra historia y hemos aprendido la lección y queremos a partir de hoy ser mejores. Me parece, en términos evangélicos y cristianos, eso mucho más real, potente y actual a decir, ¿sabes qué? Estos señores eran un peso muy pesado y llamémonos hoy día los hermanos de la vida cristiana y y los tiramos, digamos, fuera de la tolva, digamos, ¿no? O sea, me parece como estrategia corporativa lo más sensato para tener el éxito o limpiarnos lo más rápido posible. Pero no sé si sea lo más evangélico, no sé si me logro. Entonces, a ver, y yo se lo digo, me toca mil veces, desde el taxi que me subo, la señora con que me encuentro, la empresa donde voy. Ah, mucho gusto, ¿y usted quién es? Alessandro Moroni. No, ¿y a qué se dedica? No, que yo soy consagrado. Ah, no le puedo creer. ¿Y de qué institución? ¿No? La señora, no, del sodalicio. El ceño, pues, más o menos, o sea, como si me hubiera convertido en Shrek, pues en ese momento soy el monstruo y tengo que decirle, sí, eso es parte de lo que me ha tocado ser. Me siento un poco, insisto, esta es mi opinión personal, como si hubiese pasado algo terrible en mi familia y de repente buscase cambiar de apellido. No sé si lo haría. Creo que mi deber es estar con mi testimonio, limpiar la herencia que me tocó. Porque si mi padre o los que me precedieron fueron un tal por cual, etcétera, ok, me va a tener que, sin lugar a dudas, tengo que cargar con esa herencia porque es la que a uno le toca. ¿Y cuán cercanos están a las reflexiones o análisis que se producen en la sociedad respecto a esta experiencia? Por ejemplo, en el caso de los libros de Pedro Salinas, los leen, los comentan, pudieron ir a esta obra de teatro que comentaba. ¿Cómo manejan eso en el día a día? Sí, yo busco estar bastante informado, he leído mucho de los libros, de los artículos, informaciones, no digo todos,
Este, y probablemente en muchos de estos, desgraciadamente, en muchas de estas cosas públicas no he participado incluso para tratar de evitar la polémica, o el mal rato a alguien, o el insulto, o la situación. O sea, yo no sé si me hubiera sentado en primera fila en estas obras, tomates probablemente me hubieran caído, no lo sé. Y por qué causarle mal rato, o sea, a mí y ajeno. Entonces me pareció prudente, o sea, sé de qué se trató, he visto videos, he leído, y me parece durísimo, y como lo he dicho, quisiéramos integrar todo lo que se dice y tratar de entresacar todo lo que sea de provecho para el propio instituto, porque hoy soy consciente que haber sido un instituto cerrado sobre sí mismo causó un daño terrible, terrible. Como que cerremos la puerta acá y apaguemos el aire acondicionado, el aire se empieza a viciar, y eso nos pasó. Nos miramos hacia nosotros mismos y eso causó un daño muy grande. Entonces, con lo doloroso que sea, muchas de estas publicaciones, culturas y demás, creo que nos hacen bien, y hay que discernir y hay que integrar. Digo, sigue siendo doloroso, porque ya hay más allá de las verdades o de los matices, hay una narrativa instaurada, digamos, y es doloroso, ¿no? Eh, eh, el martes mismo que estuvimos acá en esta comisión, y como le digo, yo le agradezco y me he sentido de lo más escuchado y cómodo después de las 5 horas que estuvimos juntos, que creo que se dijo muchas cosas buenas. El título periodístico era que habían más abusos en la institución, entonces yo me sorprendí y me dije a mí mismo, o sea, primero que no fue verdad, o sea, o sea, el título periodístico era mentira, y el título era una distorsión, en mi opinión, terrible a lo que había pasado en esas 5 horas. O sea, no era fidedigno. Gracias a Dios se cambiaron las cosas y hoy día estoy más tranquilo, pero yo cuando lo leí, la primera sensación, vuelvo a decir, o sea, uno dice, escucha, uno sale a querer decir la verdad, y entonces, uno qué tiene que hacer para que las cosas, digamos, a uno le crean que tiene un interés real de redención. O sea, si cuando reconoces y dices, pucha, ayúdenme, quiero cambiar, y te siguen pateando, entonces tú dices, ¿qué hacemos? Si me permite precisión, es importante señalar que esa nota de prensa no salió de la comisión. Eso fue manejado por el equipo de prensa autónomo del Congreso, que creo que se lo han explicado a detalle. Y lo que nosotros procedimos a hacer como comisión es pedir que se retire esa nota, y si algún medio de comunicación nos pidió información al respecto, poner las cosas en su contexto, que es lo que explica, por ejemplo, la nota hoy día en el diario El Comercio. Tenemos como política en la comisión evitar generar mucha información hacia afuera del proceso, sobre todo cuando está en marcha, porque entendemos que es un proceso sensible, y lo que queremos generar justamente es la confianza de que cada uno puede decir su verdad con la intención de llegar a la verdad, y tener la mirada más amplia e integral posible. No, y le agradezco de verdad, señor congresista, porque creo que
que cosas así alientan una vez más a la colaboración, a la transparencia, a que podamos hacer de esta experiencia que ha sido terrible, espantosa, negativa, un aporte para la sociedad y que puedan haber cambios en muchas instituciones que puedan tener cosas análogas a las que nosotros hemos sufrido, ¿no?